Buenas Hola, noches. Miriam, ¿qué tal? Acá, ¿Cómo es? lejos de Hola. Lima. Los he traído Alonso. acá. Hola, ¿qué tal, Marco? Los Miriam, Ángeles. hola. A los años, chicos, a los años. Ah, Sí, cierto, mira. santo. Demasiado tiempo. Ah, Ok. Bueno, quería preguntarles cómo nació el grupo Ipso Facto. Cuéntenos, ¿qué pasó con Ipso Facto? ¿Por qué? ¿Cómo creció? ¿Cómo nació esta idea? Bueno, puedo contar que todo. ¿Me escuchan? Sí, te Sigue, tú escuchamos sigue. perfectamente. Todo Ajá. nació hace 10 años. 10 años, de una manera casual. Y pues de ahí el nombre del grupo, ¿no? Porque Ujú. cuando algo ocurre en el momento, de manera inesperada, en el latín, se menciona pues ipso facto, ¿no? Ipso factum, ¿no? En el acto, ¿no? Y el motivo del origen fue porque, bueno, yo tocaba ya hace unos años con un grupo reconocido, digamos, acá en el ambiente limeño, ¿no? Que hacíamos Latin Jazz, que era un proyecto, un tributo a Michel Camilo, ¿no? Michel Camilo es un gran pianista de Latin Jazz, ¿no? Entonces nos juntamos con unos amigos para hacer un proyecto de trío y tocamos mucho desde el año 2004, pero en el 2010, ya por diversas ocupaciones, diversas circunstancias, ya no se pudo, digamos, seguir tocando juntos y tenía un evento en el cual era la casa de una señora muy querida, ¿no? Una amiga, una señora americana, que ya no vive en el país, y teníamos que tocar en la noche, en un evento, Ujú, cumpleaños en su casa, pero un evento así, tipo cóctel, ¿no? ujú. Y Más bueno, íntimo. Ajá. ¿Y qué sí, pasó? y entonces lo que pasó fue que no se pudo, digamos, concretar la participación del trío como el trío anterior. Pero yo, para no poder, digamos, de- desestimar el pedido de esta señora, amiga, ¿no? Y poder ofrecerle un espectáculo de calidad, eh, decidí llamar ese mismo día, unos días antes, no recuerdo bien, a Marco Aurelio, que digamos es un gran amigo de años, ya nos conocíamos, pero muy eventualmente, y habíamos tocado, ¿no? Marco ya lo podrá contar, y a Eddie, que nos conocíamos del conservatorio, eh, para poder formar, digamos, esta experiencia de poder tocar juntos en este evento. La química fue tan buena que a partir de ahí nació el trío y hasta ahorita seguimos tocando juntos, ¿no? Entonces todo se dio por una química, fluyó. Sí, sí, eso pasa mucho en el jazz. No sé, Marcos, ¿tú qué opinas? Me lo desmienta, Marco, desmiéntelo. Uno, dos, tres. Vamos. Mira, aló, ¿me escuchan? Sí, 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 claro. Debo hacer una aclare. Yo estoy en Iquitos right now, y el asunto es que acá la señal no hay fibra óptica, entonces la señal de internet es muy, pero muy mala. Ujú. Entonces, si me podría repetir la pregunta porque no se distorsiona, ¿no? Disculpando las Eso sí, limitaciones técnicas, ¿no? ahorita está en la selva. Ahorita está en la selva. Está haciendo algunos proyectos allá. Bueno, el tema de los proyectos del jazz, pero Marco Aurelio no tiene muy buena señal. A ver, Marco, te han dicho, te están preguntando si hay algunos problemitas con el audio. Pero, Marco Aurelio, ¿cuál es la relación de Alonso? Allá, bueno, el tema de proyectos del jazz, pero Marco Aurelio no tiene muy buena señal. A ver, Marco, te han dicho, te están preguntando si hay algunos problemitas en el audio. Marco Aurelio,
Alonso, tú me puedes trasladar la pregunta porque o sea, es un poco mejor. Pero Marco Aurelio no tiene muy buena señal. A ver, Marco, te has dicho, te están preguntando si hay algunos problemas generables. Marco. Wow. Bueno, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Bueno, no recuerdo cuál era la pregunta con tanta desconexión, pero lo que sí es que, si te acuerdas, ese momento en el cual comenzó, ¿no? el trío, ¿no? Claro. Bueno, voy a hablar adivinando las preguntas. Así, en todo grupo siempre hay una química, ¿no? En el sentido de que solo hay no solo es una cuestión de trabajo, que puede ser, pero si hay una afinidad amical y de gustos, surgen los proyectos, ¿no? Si no, no hubiese surgido, ¿no? Aparte de como Alonso y Eddie somos amigos, no solo somos colegas, ¿no? Entonces eso ayuda a sobrellevar el grupo, ¿no? Son 10 años, ¿no? Soportándolo, ¿no? Pero más o menos... Lógicos, ¿no? Y el primero, temas que son muchos, Alonso, se llaman momentos de reflexión. ¿Cómo nació Momentos de Reflexión? Bueno, hay que mencionar que todo el proceso del trío se ha ido dando, así como el de origen se dio de una manera casual, fortuita, porque habíamos tocado por separado a cada uno, pero creo que en ese momento, en esa primera sesión, se conocieron recién Marco con Eddie, me parece, eso ya lo van a decir, y fluyó la química que menciona Marco, que existe, es necesaria para poder sobrellevar diversas situaciones, ¿no? Si uno no tuviese la amistad o una afinidad, un cariño, una comprensión, por más que se hubiese querido, no hubiese podido prosperar. Entonces, lo del disco se fue dando como jugando. Después de tocar cerca de 2 años, decidimos grabar un disco, porque es, digamos, es una manera de brindar un aporte cultural a la sociedad. Y dentro de esas grabaciones que íbamos todos los lunes, que dicho sea de paso, un consejo para los jóvenes músicos que están escuchando, no deben hacer eso de ir cada lunes a grabar, porque significa volver a micrar todo y no es como separar todos unos 5 o 10 seguidos. En nuestro error de principiante grabando como trío de esta manera, íbamos todos los lunes a grabar a La Molina, en un estudio, y era todo un tema de que tenían que volver a micrar y todo. Dentro de ese espacio de tiempo que tenían que volver a micrar la batería y todo, era un momento difícil, porque a mi mamá la habían operado por segunda vez de un tema de salud, y estamos en invierno, en una situación, encima Marco se equivocaba, no se podía grabar tan rápido. Mentira. Creo que es el momento de llamar a Eddie. No, entonces estábamos creando algo y no funcionaba. Entonces dije, voy a probar unos acordes. Y surgieron unos acordes oscuros, acordes menores, ¿no? Para lo que hacen composición. Cada acorde tiene una personalidad. Eso sería bonito que después nos preguntes qué acordes nos sentiríamos. Alonso, te está yendo del tema. Escúchame, ¿cómo nació el tema de momento de reflexión? Ahí viene la respuesta, Mimi. El momento de reflexión nació justamente de ese momento de reflexión de qué estamos haciendo, si estaba viendo que estábamos haciendo de grabar el disco, cómo me sentiría yo ante la evolución de la salud de mi mamá, cómo la situación mundial, los cambios, de esa situación penosa o angustiante salió la canción como una búsqueda de una esperanza, ¿no? Entonces comenzaron con acordes medios oscuros, acordes menores, y después fue evolucionando y es una de las canciones que más ha gustado por la sinceridad, y justamente eso hablábamos con Marco, de que los discos ambos han nacido de manera honesta, no los hemos encasillado en una creación que tiene que ser jazz afroperuano, sino más vivencial. Marco inclusive grabó la combi, creo, el sonido ambiental, ¿cómo fue? Un sonido diferente, ¿no? Claro,
un paradero de ahí de La Molina, yendo a grabar, me paré y grabé las. Todo, Javier Prado, todo eso. Ajá. Ajá. Chicos, ¿y cómo nació hacer jazz? Jazz aquí en Lima. Jazz. ¿Por qué jazz? Bueno, permítame hablar. Creo que ha mejorado un poco la señal de humo acá. Amiguitos. Ajá, esperemos. Porque pende de un hilo. Ya, a ver, bueno. Qué trágico. No, acá es otro mundo, es otro planeta. Marco, ¿cómo nació hacer jazz acá en Lima? Yo pienso que ha habido siempre una pequeña movida de jazz. Ajá. Ese es el sueño de todo músico que le gusta. No se puede vivir, digamos, en esa época, en los 90, 2, 3 gatos hacían jazz. Lo digo, o sea, con total sinceridad, era un género, pero 2, 3 personas, 4, 10 personas hacían jazz. Y tú no los mirabas así, ¿no? ¡Wow! Yo me acuerdo que iba a la noche a ver a todos los músicos, como todo el mundo ha ido a la noche a ver los músicos que tocaban, ¿no? Pero más que todo, en esa época no había escuelas, uno digamos, se formaba en el camino solo, ¿no? O sea, había el conservatorio o el otro conservatorio, pero digamos bajo un esquema más clásico. Lo del jazz cada uno lo asumía en la calle, escuchando solo con algún músico que venía del otro lado para que te dé información. Y toda la recolección era, digamos, de forma personal, yendo a comprar aquí discos, estoy hablando en mi caso, ¿no? Claro. Conseguirse libros, escuchar, grabar en la radio, en esa época no había internet, grabar en la radio las canciones que te gustaban, Ojo, y cada una y otra vez, ¿no? Marco, y sacar cosas. Y poco a poco, digamos, el ambiente, surge algo muy interesante, Miriam, el año 2008, donde un, digamos, empresario americano pone un local de comida para turistas en el centro de Miraflores, en el Parque Kennedy. Entonces, tiene una mentalidad bastante cosmopolita, o cosmopolita, como quiera decirse, de poner jazz todos los días en el local. Entonces fue una vitrina para muchos músicos de esa época para entrenar, y uno de los lugares donde entrenaban y nos pagaban para tocar ese tipo de música era con Alonso y Eddie, con Isofacto. Tocábamos domingo, lunes, martes, cualquier día. Y hay una anécdota también interesante que Alonso puede contar sobre una de esas tocadas, ¿no? Sí, cuéntanos, Alonso. Sí, bueno, haciendo un aporte, reforzando lo que Marco decía, en los 90 era difícil hacer jazz. Y muy aparte de lo que menciona Marco de ir a la noche a ver jazz, estaba el Festival de Jazz del Libna, que era una semana al año donde, digamos, uno entraba a veces de las entradas libres al final para escuchar, aunque sea 2 o 3 canciones, y escuchar a grandes exponentes nacionales, como dice Marco, que eran como referentes, ¿no? Después de ahí tuve la suerte de descubrir cerca al conservatorio, en el centro de Lima, un local que se llamaba Funky Center, donde vendían cancioneros con acordes de guitarra, funky hits, los de nuestra generación se acordarán. Y esa persona que vendía ahí también te traía tu cassette de cromo, que era la última novedad para alguna calidad de audio, y tú lo cuidabas como moro y lo ibas escuchando en el Walkman, en el Enatru, esas épocas. Entonces no había otra manera de aprender que escuchando tu cassette y buscando esta información. Y claro, lo que dice Marco del local de jazz, Chejadi, claro, no Chejade, Chejadi. No, Chejadi con S. Con I, por favor. Nada de política. Y entonces, ahí tocábamos, Marco siempre, ojo que hay que mencionarlo, siempre ha sido bien entusiasta y generador de situaciones, ¿no? Entonces él llamaba, decía, pueden tocar mañana, ya, obviamente cuando es jazz, y te dan un espacio para tocar, y encima te pagan, y te atienden bien, tú aceptas, ¿no? Claro. Sobre todo, digamos, que nos gustaba hacer música, era un espacio reducido, era 2 por 1, creo, ¿no? 2 metros por 1. Ese domingo, no sé si lo puedes contar. El domingo, claro, no había, era un domingo de lluvia, difícil, nosotros teníamos que tocar, y había una mesa de turistas que se sentaron a escuchar, y nosotros
tocamos 2 horas, creo que era el show. Pero Ellos se hacen. Ellos se iban a ir, pero nosotros empezamos a tocar varias canciones y se quedaron 1 hora más escuchando nuestra música, 2 horas más, ya ves, bueno, entonces hemos tocado un montón, pero felices ellos y nosotros de poder complacer la música, y lo bonito de ese local que tenía doble vista. Qué bueno, Alonso, que apostaron por el jazz en ese tiempo. Si no hubiera habido esos locales, creo que no hubieran resurgido, ¿no? No hubiera tenido tanto mantenimiento este grupo. Mimi, mencionar importante de que ya había toda una movida de jazz que se había empezado a realizar a final de los años 90 y con el jazz song. Claro. En ese tiempo sí era jazz song, pues, ¿no? Porque solamente había jazz. Exacto. Y después ya fue cambiando, ¿no? Y bueno, ya sabemos. Acá nos pregunta Isam, saludos Isam. Isam. Te manda saludos, Alonso. Y gracias. Son 3 personas. Marco Aurelio Panduro y Alonso Acosta. Y en un un ratito más, viene Eddie Orbegoso, así que no ahorita va a estar. Están llamando. Preguntar, chicos, ¿qué influencias han tenido? Aurelio, ¿cuáles son tus influencias musicales? A mí me preguntas, por la señal digo. Ya, mira, yo escuchaba, son nombres de bateristas, pero también a nivel composición, porque yo no solo soy baterista, yo compongo, ¿no? De música corta instrumental, ¿no? Quizá algún día haga letras, pero a nivel bateristas eran, no sé, Steve Gadd, Buddy Rich, escuchaba Elvin Jones, me encantaba Elvin Jones, el Negro Hernández, o Ignacio Berroa, un montón de bateristas, pero a nivel composición, yo no me considero un músico de la calle, por ende mis influencias van hasta del rock, del pop de los 80, Led Zeppelin o AC/DC, y todo, o sea, puertas abiertas a lo que sea, ¿no? O sea, lo que uno muestra a nivel artístico, ya seas escritor, pintor o músico, lo que uno expresa son las vivencias de tu entorno durante años, décadas, aparte del estudio personal del instrumento, de la técnica, lo que sea. De la academia, ¿cierto? Si uno logra reflejar algo, pero un poco aunque sea, en tu composición o en tu interpretación del instrumento, algo has hecho bien, aunque sea un poquito, ¿no? Porque lo mejor que puede hacer uno dentro de todo esto es ser sincero, ¿no? Y el arte no está exento de esa palabra, ¿no? Debe ser sincero, si no es una imitación, es complacer al resto y no. La mentira tiene patas cortas, incluido en el arte. Sí, muy cierto, haciendo una reflexión, solamente falta mi copa de vino aquí. Haciendo una reflexión. Yo me pongo así, café, porque si no me van a decir vino. Cuéntanos. Bueno, sí, haciendo una reflexión muy cierta lo que menciona Marco, ¿no? Si cada uno es como un cúmulo de experiencias, de influencias, no solamente musicales, ¿no? Vivenciales, artísticas, que nos van llevando por un cierto camino. Marco tuvo su proceso, yo también, Eddie, y en algún momento los 3 sincronizamos dentro de una de las tantas afinidades que pueden haber. Pero un detalle importante que va curtiendo al compositor, como dice Marco, aparte de la honestidad, es el tema de luchar contra ciertas limitantes que pueden haber, ¿no? Eso es muy importante en el proceso creativo, ¿no? Por ejemplo, uno muchas veces cuando está empezando a componer, a crear un idioma, un lenguaje, surgen como tres cuestionamientos, ¿no? ¿Será bueno lo que estoy haciendo? ¿Ya se hizo antes? ¿Suena muy parecido a tal cosa? ¿O para qué si el sistema cultural no va a reconocer? Yo creo que poco a poco con el tiempo te vas dando cuenta que todo parte primero sin llegar a ser, digamos, tener una verdad absoluta, claro, cada uno tiene su propia verdad. Y esa verdad y las vivencias se van manifestando en las obras
y quien le guste tu música es porque realmente de repente sí siente un vínculo y ya tienes que darte por bien servido de que tú has hecho lo mejor posible y honestamente para expresar Claro, tu arte, no claro. necesariamente de que esté catalogado dentro del jazz o de la música académica. En mi caso yo de la música académica y eso de por sí fue un reto romper esa barrera porque el músico académico generalmente es esquemático, entre comillas. El jazzista es mucho más libre. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Y ahí también el éxito del grupo, porque la personalidad de Marco es distinta a la mía y distinta a la de él. Obvio, claro, claro. Pero yo creo que ha sido un engranaje perfecto. O sea, has tenido buena visión, Alonso, para haber unido a un grupo que ha tenido, mire, para pasar 10 años y seguir tocando. No ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. Hemos peleado, uff. Claro, hay personas que son dominantes, por ejemplo, ¿no? Mejor no hablar. Cuéntanos, Alonso, cuéntanos dónde han tocado, en qué lugares han tocado. Bueno, podemos comentar eso con Marco, porque Marco también es bien minucioso con las presentaciones. La primera presentación, Ajá. creo que fue en el Centro Cultural Perdón Japonés, en auditorio. Claro. Sí, también hemos tocado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el IPNA de Miraflores de Lima, en festivales en la Noche de Barranco, festivales... En Iquitos también hemos estado, ¿no? El año pasado. Claro. Vinimos, sí, claro. Tocar acá. Íbamos a venir otra vez, pero sucedió esto lo de la pandemia, sí. Pero bueno. Pero la próxima vez me llevan, pues, chicos, me llevan. Hay un tema importante, Mimi y Marco, un tema importante, no sé si me escuchan. Sí, te escucho, cambio. A pesar del tiempo que ha pasado y que a veces no habían tantas oportunidades de tocar, hemos seguido reuniéndonos a ensayar, a conversar. O sea, teníamos una visión grupal de que el proyecto funcione, ¿no? Y eso es importante porque no es uno solo, digamos, somos tres. Y es como que los tres tenemos que tener un engranaje. Y claro, dentro de todas las diferencias que pueden haber, ir para el mismo camino, ¿no? Y queremos que el grupo siga avanzando y es por eso que hemos sacado el segundo disco en plena pandemia. Marco, cuéntanos del segundo disco. Cuéntanos, por favor. Bueno, el segundo disco lo grabamos el año pasado, en verano. Ajá. Tardó por X motivos, pero fue un trabajo, creo que ensayamos, como dijo Alonso, 50 horas para, ¿no? para grabar, componíamos, ¿no? Ensayábamos en verano, ahí tú sabes que yo soy una persona tropical, ¿no? Yo amo el sol, el verano, el río, la playa, lo que sea, ¿no? Y yo feliz. Y el primer disco lo grabamos en invierno, y esta vez en verano. Y practicamos, y cada uno puso sus temas, cada uno llevaba sus temas, y esta vez fue diferente el proceso porque lo grabamos un viernes, sábado y domingo, o sea, 2 días seguidos, 2 días y medio seguidos, ya dejando todo instalado. Entonces fue otro proceso, y hace un tiempo, por cuestiones honestamente financieras, lo postergamos, ¿no? Pero ya ha salido, está en las plataformas, en Spotify, temas propios, diferente, como dijo Alonso en algún momento. Lo que surgió en el primer disco es porque era una onda, se sentía de alguna forma esa beta, ¿no? Llamémoslo así, pero esto es un poquito más, como que más fresco, ¿no? El disco es más alegre, es más, más quizá fácil de escuchar. También dijo por ahí Alonso que no importa que sea jazz o no, es música, es así de simple, es lo que somos. Marco, cuéntanos de Introspectivo. Introspectivo es el primer tema que compuse y justamente da el nombre del primer disco. Es una canción, una melodía fácil de escuchar, bien íntima, pero justamente se trata de ese tema. No sé si el público oyente y nosotros mismos tuvimos un momento de introspección en nuestras vidas cuando nos sentíamos solos o cuando estábamos solos y escuchábamos algo en la radio, ojo, en la radio, o simplemente no escuchábamos nada. Eso con el tiempo se perdió con la tecnología, ¿no? Porque todo es audiovisual ahora, ya no hay muchas cosas que te sientas muy, muy íntimo, ¿no? O sea, es más que todo
un poco más parafernálico, ¿no? Entonces yo te quería rememorar un poco esa idea, ¿no? O sea, la introspección a veces estar solo y encontrarte contigo mismo, ¿no? En ese ambiente solo y cuestionarte qué eres, ¿no? O lo que pudiste ser. Más o menos va por ahí la idea, ¿no? Es una canción bastante íntima, ¿no? Mimi, un comentario. La hora punta. Marco, cuéntanos si la hora punta. En la hora punta es porque es un tema no tan escuchado, porque es un poco más disonante. Es un homenaje a Lima, ¿no? Por el tráfico. Está más o menos, estoy tratando ahí de interpretar lo que está en la hora punta. Literalmente la hora punta, que uno se traslada hasta... Trato, según yo, de contar una historia acerca de ese momento y hasta el momento que uno llega al hogar, ¿no? Son las cuestiones, una canción que más o menos, un tema que trata de interpretar los claxons, ¿no? Las bocinas, todo esto. ¿Cuál vendría a ser la diferencia del primer disco y de este disco? Yo puedo responder. No sé, sí. Hace rato se levantando la mano, mira. Yo. Alumno Alonso, vamos. Ya, habla, si no te quito mucha vitrina. Ya quis. Bueno, a ver, la diferencia, bueno, muchas veces el nombre del disco refleja, ¿no? La esencia de ese momento, de la producción, ¿no? El nombre del primer disco dice muchas cosas, introspectivo, ¿no? Pasábamos en una época de introspección, de cambios, ¿no? Y se ve reflejado en la composición, una composición honesta, de diversas influencias, ¿no? Que convergieron, ¿no? En una propuesta que nació en el 2012. Pero el segundo disco, podemos decir, había todo un viaje, unos procesos, cambios personales, profesionales, existenciales. Entonces, sugiere y cambio de crecimiento personal, que se ve reflejado en la música, ¿no? El artista va recopilando esas vivencias y tiene como más paleta de colores con el cual recrear un lienzo metafórico, ¿no? Entonces, en este proceso hubo una evolución, por eso que el segundo disco se llama Itinerante, ¿no? Que es un proceso que sigue el curso, ¿no? Marco Aurelio, cuéntanos, ¿qué proyectos hay ahora? ¿Cómo ves ahora el tema del jazz, de donde te ha tocado estar, este proceso ahora en la pandemia? Bueno, la última parte no la he escuchado mucho porque se ha cortado, pero ¿qué proyectos? Es una difícil pregunta porque por las circunstancias nos ponen aprietos Yo particularmente considero estar acá un tiempito en Iquitos, no sé si sea por una cuestión de aporte cultural o de tranquilidad o encontrarme a mí mismo. Es difícil responder la pregunta porque no sabemos lo que va a venir en el mundo, ¿no? O sea, uno quiere hacer música, pero también las expectativas creo que como grupo ya van más allá de la cuestión nacional, ¿no? Y si algún momento esto dejamos de vivir en estas cuestiones de estar encerrado a medias y el mundo vuelve a ser normal, trataríamos de encaminar el proyecto otra vez, pero con miras internacionales, ¿no? O sea, lo digo honestamente y es algo que siempre nos hemos cuestionado los tres, pero creo que el asunto iría por ahí, ¿no? En este momento es como estar parado, ¿no? En la autopista, ¿no? Esperando que todos arranquen, ¿no? Mientras cada uno practicar o ver, ¿no? Encontrarse a uno mismo, ¿no? A mí me ha servido estar en la selva, primero estaba en Tarapoto 4 meses y acá ahora estos tiempos, para tener otra visión como músico, como ciudadano, incluso peruano, y como persona de dónde soy, porque me sorprende eso, ¿no? Siendo de Iquitos, tropical, esa afinidad está una música. A veces cuando escucho la música comercial de esta época, me cuestiono, ¿qué hacemos tocando esto? O sea, es válido, o sea, en estas circunstancias te cuestionas todo, ¿no? Era más fácil ser un bailarín mediático, ¿no? Que tengo las condiciones para hacerlo, pero no me he dedicado.
No, esa es una broma, pues. Marco, escúchame. Ya me encantaría seguir charlando con ustedes, pero tienen que entrar Eddie. Cuéntanos, Claro, Marco. sí. Antes de que sigamos conversando de repente, ya más fluido después, cuéntanos 3 palabras que te caractericen. 3 palabras. 3 palabras. Ajá. Wow. Son 3 palabras y dos tienen un contrasentido, pero es lo que soy. Es perseverante, quizá alegre y un poco melancólico, ¿no? Sí, eso se conjuga en esas 3 palabras, me parece. Yo Ajá. agregaría noble. Eres ¿Perdón? muy noble. Yo agregaría noble, Marco. Ah, ya, muchas gracias. Gracias. Después Y me hay pagas. personas. Después me pagas. ¿Ah? Después me pagas. Me pasa tu Marco, cuenta, por favor. Tú me das cuenta. Marco, un Ajá. beso, un besote, Salud. un besote. Vamos a Saludos. llamar a Eddie Orbegoso. Te queremos, Ya. Marco, te queremos. Un besote. Cuídate Chao, mucho. Alonso. Chamarco, hablamos. Chao. Un Chao. beso. Ya, Saludos. corta. Ok, y ahora vamos a llamar a Eddie Orbegoso. Vamos a ver si nos sale bien la jugada, Alonso. Ok, Sí, listo. Eddie es uno de los bajistas más reconocidos en el medio. Ajá. Y cuando empezó esta aventura musical con Ipso Facto, él, bueno, aparte de su sencillez, ¿no? Porque es bien sencillo, una persona correcta, y buen músico, ¿no? Buen lector. Eso hay que mencionar, que hay que tratar de buscar que siempre uno en su profesión sea lo más eficiente posible. Y Ajá. para lograr ese camino creo que están muchas veces los fundamentos, ¿no? Si tienes el fundamento cohesionado, permite que todo sea más fácil, ¿no? Entonces él lee muy bien lo que uno escriba, bueno, Y ahí lo lee está. muy bien, ¿no? Porque es sencillo, Eddie, ¿cómo estás, Eddie? Hola, Miriam. y buen músico, ¿no? Buen lector. Eso hay que mencionar, que hay que tratar de buscar que siempre uno en su profesión sea lo más eficiente posible. Y Ajá, para creo que lograr ese camino creo que están muchas veces los fundamentos. Si tienes el fundamento cohesionado. Alonso, Eddie, ¿me escuchas? te he estado echando flores. ¿Ahorita me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Hola, Alonso, ¿cómo estás, Miriam? Gracias por Eddie, la oportunidad. Marco, se fue. Marco te dejó, dijo no. Escúchame, Eddie, cuéntanos un poquito de cómo fue la experiencia de estar con el grupo Ipso Facto. Estos 10 años, ¿cómo han sido? Cuéntanos. Bueno, cuando yo estaba en el conservatorio estudiando, estaba dedicado a tocar clásicos, pues, ¿no? Ahí te conocí, ¿no, Alonso? ¿Te acuerdas? Sí, eso fue entre los pasillos, pero digamos, nos conocíamos, éramos compañeros, digamos, de institución de estudio, pero digamos, no había esa tanta amistad como cuando se creó el grupo, ¿no? De ahí empezamos a conocernos. Sí, yo recuerdo que cuando estaba en el conservatorio, Alonso era un alumno destacado, me acuerdo. Yo lo veía así como, su madre, ¿no? O sea, era pues uno de los mejores alumnos del conservatorio, ¿no? Y en todas las materias, pues, ¿no? Entonces, yo siempre quería tocar jazz, pero no tocaba con nadie, ¿no? Porque yo empecé tocando hard rock y funk. No empecé tocando música clásica. Empecé tocando medio metal. Eso, tú eras metalero, pogueabas también. O sea, no, en el cole, lo que pasa es que en el cole, en cuarto año de medio o quinto año, todo el mundo ya estaba hablando de qué van a estudiar, ¿no? Pero yo, justo un amigo, me pasó un CD de Metallica, me acuerdo. Y cuando me pasó el CD de Metallica, me cambió la existencia porque yo dije, ¿qué es esta nota? Dije, o sea, me gustó la música,
Y de ahí se volvió pues una pasión, ¿no? También los 90 era la época de esa música, pues, ¿no? Y por ahí entró la música, ¿no? Eddie, entonces tú has tenido influencias de lo académico y también de estos grupos de metal. Al principio sí, ¿no? Al principio sí, de rock, ¿no? Y bueno, toqué con Arturo Pomar Jr. y algo del Teatro Yuyascani, pero de ahí, de ahí ya me preparé para el conservatorio, pero mi primer acercamiento al jazz fue cuando escuchaba a Jaco Pastorius. Ajá. Y también me pasaron un disco de Chick Corea que se llamaba Vení de Más. Cuando escuché ese disco me cambió, o sea, por la sonoridad de los acordes y todo. ¿No? ¿Qué es esto? Dije, ¿no? Sí. Y Alonso ya tocaba con un grupo, pues, Michel Camilo, ¿no? Entonces Sí, él ya tocaba, entonces yo comencé a estudiar autodidactamente el jazz, ¿no? Ajá. Porque no hay escuela, pues, ¿no? No hay escuela acá de jazz, ¿no? Entonces, todo surgió así. Lo que no recuerdo es cómo nos juntamos, Alonso. Te lo juro que no recuerdo cómo. Alonso, vamos. Eddie, ¿me escuchas, Miriam? Mimi, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, Bueno, sí. Lo que pasó fue justamente cuando hablábamos con Marco, ¿no? Nos juntamos por un evento que hubo en la casa de la señora Katy, en San Isidro, Ya. y no habíamos tocado juntos, pero ahí nació pues la química musical, y fue importante. Yo le decía a Miriam que el tema de tus fundamentos, ¿no? Tú tenías muy buena lectura y buena técnica para tocar en contrabajo. Eso es importante también reconocer. Hay que hacer la mano, el arco, la pisada, Claro. o sea, estos detalles que hacen que tenga un buen sonido. Entonces tú tenías fundamentos y podías leer rápido todas las partituras, ¿no? Entonces eso fue muy importante, esa confianza que despierta el profesional preparado, ¿no? Yo pienso eso hay que mencionar, ¿no? Profesional preparado despierta esa confianza. Lo convoco porque va a responder y tú solucionas siempre bien, ¿no? Los grupos donde has tocado. Pero lo que agradezco de Alonso, del grupo, ¿sabes qué es? Más que el jazz, aunque no me vas a creer. Lo que pasa es que cuando nosotros tocamos en eventos, Alonso te puede tocar cualquier canción. ¿Me entiendes? O sea, si el público pide la cucaracha, él te la toca la cucaracha, ¿me entiendes? O sea, y si te pide cualquier género, él lo toca. Entonces, yo creo que eso le agradezco a Alonso, y hasta ahora le agradezco porque me permitió descubrir ese lado de la música popular. Entonces, Eddie, de alguna manera dejaste de ser un poco más parametrado, aunque no, porque empezaste también con otras influencias, pero estos temas también cambiaron un poco la percepción de lo que era tocar, ¿cierto? ¿Puedes repetir la pregunta? Se entrecortó. Que todo este proceso de tocar en eventos te abrió un poco más la perspectiva del mismo jazz. Claro, o sea, lo que pasa es que entendí muy bien que el rol de nosotros los bajistas es seguir a los cantantes, a la melodía, ¿no? Y no hay que quejarse, así como un día Alonso me contó, ¿no? Nosotros, yo pienso, la ley de nosotros es, si se equivoca el cantante, qué pena, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguirlo. Claro. O sea, esa es nuestra, no sé, yo creo que es nuestra ley como bajistas, ¿no? O sea, ¿qué importa si se equivoca? Pero nuestra obligación como bajista es seguirlo, ¿no? O sea, y eso también viendo otros colegas también muy buenos, también he aprendido, ¿no? También, o veo, ¿no? Eddie, perdón. Sí. Cuéntanos. Sí, vamos, Alonso, vamos. Sí, perdón, es que se corta la señal, no se entiende bien, pero te iba a decir algo sobre el punto que tú mencionas. Y qué importante, Eddie, tu desprendimiento y tu humildad, porque hay músicos, conocemos, ¿no? Que en ese tema del arte a veces chocan muchas veces los egos, ¿no? Entonces tú pudiste haber dicho, no, yo sigo a mi manera, pero ese desprendimiento de ti mismo para que la música funcione
te enaltece porque, digamos, tú captaste la esencia y muchas veces hemos tenido que solucionar. Esos son los riesgos que ocurren en escena, ¿no? Cosas que suceden que a veces son parte de este crecimiento, ¿no? Del jazz, o sea, solucionar en escena muchas veces lo que no ha pensado, ¿no? No, y eso también me obligó a tener un panorama de, pues, a veces tocabas música criolla y a mí me llamaba la atención, ¿no? Pucha, ¿cómo está haciendo ese vals? ¿Por dónde va, no? O sea, y en esa, ahora, en estos años me gusta aprender valses, otros, cómo va la secuencia de cómo tener un mapa de cómo va la cosa, ¿no? Y también... Eddie y Alonso, yo quiero entender un poco, o sea, yo siento que el académico sigue una estructura, pero el jazz no tiene estructura. No, y eso hace, o sea, claro, pero es básicamente sentido. Es como, yo lo pondría como el ballet y la danza contemporánea, ¿no? Claro. Tienes que saber la técnica para luego reinventarte y hacerlo en escena. Es exactamente la música clásica y jazz. ¿Cierto? Claro, pero sí, lo que pasa es que si yo no hubiese estudiado música clásica un buen tiempo encerrado ahí con las posiciones, técnicamente, yo no podría hacer lo que yo he grabado. Claro, pero eso es con la técnica, o sea, es necesario tener la técnica para poder jugar con todo lo que yo pueda hacer, pero de manera más libre. ¿Cierto? Mimi, perdón, algo importante que mencionar. Dime. Algo importante que mencionar, muy importante, es el tema de que, por ejemplo, el músico académico, si bien es cierto, hay muchos parámetros, la formación académica te brinda la técnica, el dominio de tu instrumento de una manera impensada con otros géneros. Muchos jazzistas han nacido de la música clásica. Por ejemplo, Herbie Hancock tocaba conciertos de Mozart. Herbie Hancock es un gran pianista y es un tremendo jazzista que tiene muchos discos y Grammys grabados, ¿no? Y Grammys ganados, perdón. Entonces la técnica te la da el academicismo, pero esa vivencia del jazz, de enfrentarte a lo que no está dicho en el momento, es un nutriente muy, muy valioso. Entonces esa combinación es exitosa. Pianistas de fama mundial como Daniel Barenboim, por ejemplo, el argentino, está sacando una serie de producciones orientadas más hacia el jazz, igual que nuestro gran reconocido pianista peruano Juan José Chuquisengo. Él ahorita tiene un dúo con José Luis Madueño, que es otro referente del jazz en el Perú, ¿no? ¿Cómo académicamente pasa a buscar la improvisación? Es que creo que siempre ha estado, ¿eh? Inclusive si hablamos un poquito más atrás de la música barroca, Bach era un gran improvisador, ¿no? Él improvisaba sobre el bajo cifrado allá por los años 1700, 1600. Entonces, es algo que siempre está vinculado, la razón con la emoción, ¿no? Claro, esa dualidad, ¿no? Pero tienes que tener la técnica. Tienes que tener. Sí. Claro. Entonces tenemos varias, entonces ahí está, Alonso, el engranaje. O sea, no hubiera formado, no hubiera nacido ipso facto sin este gran engranaje que son esas tres personas que es Marco Aurelio Panduro, Eddie Orbegoso y Alonso Acosta. Eddie, cuéntanos del tema de Vía Láctea. Claro, Vía Láctea es un tema, bueno, que en esto, después de mi primer disco empecé a componer otros temas. Entonces Alonso y Marco decían, Eddie, sácate temas, ¿no? O dona unos temas. Entonces yo le dije a Alonso, pero Alonso, estos son para mi nuevo disco. Sí. Pucha, ya pues caballero. Entonces yo doné 2 temas míos, ¿no? Pero Vía Láctea es un tema, bueno, yo para componer, bueno, de repente Alonso sabe más, ¿no? No, todo, Eddie. No, es diferente, creo, ¿no? La tradición es diferente. Pero bueno, la cosa es que yo empecé a componer los acordes, ¿no? De ese tema y le puse una melodía con el bajo fretless, ¿no? Y fue era una melodía bonita, calmada, ¿no? Entonces yo me imaginé esto suena como alguien que está en el mar y el cielo está despejado y ve las estrellas. Y en verdad, o sea, si tú te pones a escuchar el tema, parece que tú estás viendo la Vía Láctea, pues. Y yo le puse Vía Láctea, pues.
Y es uno de los temas que no sé, me gusta mucho. Este disco me parece, tiene otra sonoridad con el anterior. ¿Cuál es la diferencia, Eddie? Está más maduro en cuanto a composición y a sonido de los tres. Creo que son muy buenas composiciones, la de Alonso también. Y Marco compone muy bien. Sí, sí. Sí, él tiene un conejo en la chistera, saca de donde no hay. Yo creo que es también probable porque es muy sensible. Está muy conectado con sus emociones, entonces a veces la inspiración está conectado a eso, ¿no? Y eso necesariamente, o sea, eso necesita un músico, sea académico o no académico, necesita. Y como lo que dijo Marco es cierto, ¿no? Mostrar la verdad. Yo muestro lo que siento, cómo soy, y creo que ahí captamos más gente, han tenido público estos 10 años y han estado ahí porque realmente cada uno se ha mostrado como es el público, dentro y fuera, ¿no? Desde sus composiciones hasta los shows que han hecho en vivo. Sí, y te cuento, Mimi, Eddie, que, bueno, no ha sido fácil este proceso, ¿eh? Muchas veces transcurrir ha sido muy fácil decir hasta aquí nomás, no porque no hubiese una química en el grupo, sino por la situación muchas veces en la cual se ve expuesto el artista. Aquí están cambiando cosas, ¿no? Antes no era nada fácil, ¿no? Ni qué pensar de que ibas a sacar un disco, ¿no? Imposible. Pero ahora son otros tipos de situaciones en las cuales nos enfrentamos. Y no en esta pandemia específicamente, sino años anteriores. Lograr hacer una producción no ha sido fácil. Impensable, ¿no? Impensable. Sí. Y hay un tema que Alonso compuso que a mí me costó un poquito, no me costó, pero si yo no hubiese estudiado música clásica o en la sinfónica, no hubiese podido tocar lo que él compuso, que es el tema más, digamos, ácido, no está bien la palabra, pero es que es música clásica contemporánea, prácticamente el tema que se llama Cualquier parecido con la realidad. Ese tema es una composición, ¿no? Dodecafónica, ¿no? ¿No? Sí, no. Lo que pasa es que, como mencionaba Marco y Eddie también, no nos hemos limitado en la creación. No, o sea, buscamos que en el segundo disco haya más melodía, pero la composición, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, ese es el nombre completo. Parte 1, porque ya después viene parte 2, 3. Claro. Salió de una manera tal que con un solo elemento, esto en composición es muy útil, ¿no? Con un solo elemento, ¿cómo puedes desarrollarlo, agrandarlo, acogerlo, estirarlo, cambiar de tonalidad? Entonces los puse a los chicos en aprietos, tanto así que Marco en una parte tuvo que hacer una melodía con la batería, o sea, hacer una melodía, y tú puedes decir, ¿cómo hace una melodía con la batería? Jugando con los timbres, con las alturas, y ahí lo puse en posiciones comprometedoras, con la mano en su ponticello, ¿no? Arriba, ahí como si fuera un cello. Y cantando con el arco. Qué genial, qué genial. Sí, y eso tiene el jazz. El jazz tiene eso, que es muy parecido a la música clásica, porque como estructura y organización de composición, ha crecido tanto que es muy intelectual, ¿no? Eddie y Alonso, en este tiempo de reinventarse, más, ¿cómo ven la música? ¿Cómo lo ven? ¿De qué manera se tiene que reinventar un músico en estos tiempos? Es una pregunta un poco difícil, ¿no? Todo esto nos ha afectado a todos, ¿no? En mi caso yo estoy siendo profesor, docente, ¿no? Y dedicado a la docencia, ¿no? Por ahora no estoy tocando con ninguna banda, pero sí me han dicho para el próximo año va a haber, ¿no? Eventos privados, pero la verdad es que yo no se sabe qué es lo que exactamente va a pasar, ¿no? O sea, no sabemos. Eddie, ahora antes no era muy impensable, ¿no? Nuestro recurso es la cámara. Yo veo muchas grabaciones tuyas,
tanto en Instagram, tanto en el Facebook, haces composiciones en vivo, haces composiciones de grabaciones, y eso hace que el público tenga un acercamiento mayor. Claro. Antes éramos simplemente en un show, y ahora la persona, tu gente, la gente, el público en general, puede ir a los enlaces, puede ir a las transmisiones en vivo y poder verte, ¿no? Vamos a dejar los números de teléfono de cada artista después, cuando vayamos a YouTube, para que también los convoquen y cada uno pueda tener su preferencia y su aceptación en el público, tanto en temas de enseñanza, ¿no? Miriam, sí, Miriam, un detalle también que mencionar, ¿no? Como tú mencionas, el hecho de estar ya frente a una realidad virtual, ¿no? La cámara y esta situación ha hecho que aprendemos nuevas circunstancias. Es muy importante, ahorita yo creo, y eso mencionaban, creo, en una conversación pasada, lo de las alianzas. Uno solito no puede, ¿no? O sea, es difícil. Necesitas, uno de por sí es un ser sociable, un comunicador, ¿no? Nosotros que somos artistas, comunicamos, expresamos algo. Entonces, uno solito no puede. O sea, entre Marco y Eddie hemos tenido muchas reuniones para poder concretar este proyecto, y nosotros necesitamos mucho de la presencia de ustedes, los comunicadores, otros artistas, fusionar proyectos, gestionar nuevos impulsos. Es importantísimo. Y tú mencionabas eso la vez pasada en una entrevista, ¿no? Tenía que haber una alianza y que las artes estén misuradas. Pero yo te digo algo, Alonso. Yo considero que, por ejemplo, ver a yo los he visto también en la Noche de Barranco. He visto la cantidad de aceptación que tienen el público. Los 2 discos, hacer 2 discos en este tiempo es realmente valioso en nuestros tiempos. Talentosos, músicos muy genuinos, es un gran aporte para que mucha gente que está acá pueda tener el acercamiento de cómo hicieron sus inicios. Muy humildemente ustedes han detallado de cómo se conocieron y cuáles han sido sus preferencias musicales. Pero también considero que en estos tiempos también podrían ser capacitarse, porque era impensable tener no sé, de Estados Unidos, tendríamos que ir a Estados Unidos. Ahora pueden tomarlo virtualmente. He visto muchos grupos que están haciendo una carta libre para que se vayan uniendo otros músicos, otra gente de arte, y eso da mayor posibilidad, ¿cierto? Sí, muy cierto, muy cierto. Yo creo que, por ejemplo, la presencia en las redes, dentro de todo, que no somos tan tecnológicos, digamos, es importante que nos vayamos adaptando, ¿no? Entonces... no queda otra. Sí, yo también me he vuelto tecnológico, la fuerza. Yo lo veo a Luis también, a Luis Linares, y él está pro tecnología, pro tecnología, y eso me hace ver que uno como artista tiene que estar ahí, tratar de unirse, no dejarnos, ¿no? Pedir ayudas musicales. Por ejemplo, en teatro se utiliza mucho el tema de a capos que nos puedan ayudar con los musicales, ¿no? Entender las sensaciones, tienen toda la trayectoria habida y por haber. Entonces, ¿qué más que estos músicos seamos una especie de vitrina para que alguien más nos genere aportes, trabajos, eventos y qué sé yo? Nada, chicos, me ha encantado estar con ustedes. Marco Aurelio, gracias. Alonso, muchas gracias. Miren, antes que termine. No me voy. Nada, solo quiero agradecerles. Quiero agradecer a él también. No, gracias. Creo que Marco les contó cuando tocamos en el Gran Teatro Nacional. Yo estuve viendo ahorita que le preguntaba qué sitio han tocado, ¿no? Pero cabe resaltar, un día tocamos para la clausura del Festival de Cine del 2000, no me acuerdo qué año fue, Alonso. 2015 fue. Fíjate que tocamos un tema, no fue un tema isofacto, ¿no? No me acuerdo. Pero tocamos y, bueno, en el Gran Teatro es un placer tocar, ¿no? Claro.
pero sobre todo con in-ears, pero te voy a contar la anécdota que pasó. Lo que pasa es que cuando yo acabó la canción, bueno, todo salió chévere, ¿no? Ajá. Pero había en el público una amiga nuestra que se llama Normita, ¿te acuerdas, Norma? Norma Livia. Norma, sí. Ella había estado viendo el show porque tenía un amigo que era estaba relacionado con el cine, ¿no? Ajá. Me dice, Eddie, tú no sabes cómo ha sonado eso, mis. Así, pero me dijo con unos ojos así grandes, Ajá. así, ¿cómo le digo? Sonaba como no sabes cómo sonaba el trío, mis. Lo que pasa es que a veces uno no ve lo que puede, para lo que puede lograr, y se puede lograr, ¿no? Y Muchas bueno, cosas. yo pienso que tenemos 2 discos y bueno, Dios quiera que todo se arregle. Yo creo que merecemos un salir fuera, ¿no? En algún momento, si Dios lo permite, ¿no? Claro Sí, que sí. lo que iba a Eddie, mencionar yo, dime, perdón, Alonso. sí, lo que iba a mencionar yo es que como hablábamos con Marco y contigo en el segmento anterior, es que todo sí fue dando, ¿no? También ese mismo hecho de que uno vea que los proyectos se van concretando, el tema de que el primer disco haya tenido una aceptación inesperada para nosotros, porque no es un jazz purista. Y es más, yo diría que ni siquiera es jazz, No, ¿no? pues, Es una música que es algo propio. es algo propio. Y entonces, cuando nos mencionan el tema del jazz y qué influencia, obviamente hemos recogido influencias del jazz, pero no pensamos que iba a tener la aceptación. Tanto así que se acabaron los discos, o sea, se han vendido todos los discos. Y eso nos servía como una especie de un incentivo para poder seguir continuando, ¿no? Entonces, Claro. y a raíz de eso, bueno, el segundo disco recoge nuestras vivencias y sería lo ideal sacar un disco por año, ¿no? Hay grupos que sacan un disco por año, pero bueno, es difícil, ¿no? Pero Alonso, todo se puede, todo se puede. Todo se puede, sí, sí, estamos aquí, estamos vivos y tenemos ganas de seguir haciendo música, ¿no? Claro. Eddie, antes de terminar, dinos 3 palabras que te identifiquen. 3 palabras. Perseverancia, fe, libertad. Wow. Qué sensible, ¿no? Es bien sensible, Eddie. Bueno, como todos somos, los músicos Ajá. somos así. ¿Tú crees todos? Unos más que otros. O quizá algunos lo manifiestan más que otros, ¿no? Porque claro, les es fácil mostrarlo, ¿no? Que a otros. Nada, chicos. Por favor, ¿se quieren despedir? Alonso. sí, un detalle, Miriam, gracias, Unicornio Alas, por creer en ti para esta serie de conversaciones, ¿no? Tú eres la imagen de este programa, pero detrás hay un grupo de producción fuerte que está trabajando. Gracias a ustedes por confiar en Miriam y por confiar en nosotros para ese tipo de conversaciones que nos ayudan a reafirmar nuestros propósitos, ¿no? Queremos ha sido un lujo tenerlos y ser así, sensibles, ¿no? Tan cercanos. Eddie, un like para tu gente, un guiño. Despídete. Un beso, algo. Chao, los quiero. Los quiero, bueno, yo estoy trabajando en mi segundo disco, así que ya viene, pero ahí estoy que lo cocino, ¿no? Ajá. Sí. Un beso ahora sí, Alonso, un beso, Eddie, y gracias por estar aquí, viéndonos todos los sábados a las 10 de la noche. Un beso. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, Miriam. Chao, Eddie. Gracias, Miriam. Gracias a ti. Chao.